¿Cuáles fueron las primeras civilizaciones? Cuando consideramos que las sociedades, asentamientos y ciudades pasan a tener una cultura común, ¿cuándo ocurrió esto por primera vez? La visión de la historia que solemos tener está muy sesgada y simplificada. Quizá por el poco tiempo del que se dispone en el colegio para hablar de historia antigua, solemos verla de una manera acelerada y comprimida. Parece que una vez salimos de las cuevas, aprendemos la agricultura y la ganadería, nos ponemos a escribir y de la noche a la mañana surge el antiguo Egipto y la Grecia clásica. Pero no, a lo largo de la edad de los metales y en concreto al periodo que llamamos protohistoria, las primeras civilizaciones fueron perfilándose. Los seres humanos primitivos fueron formando pequeños grupos que desarrollaron una cultura sencilla que les permitió sobrevivir. Estos pueblos fueron creciendo, desarrollando su cultura y surgieron las primeras sociedades adquiriendo cada vez mayor complejidad. En las orillas de grandes ríos ocupadas por tierras muy fértiles, así como en desembocaduras de regiones costeras, este crecimiento fue mayor. Al tener suelos especialmente favorables para la agricultura, estas poblaciones, mejor alimentadas y con más recursos, siguieron creciendo hasta convertirse en grandes ciudades con varios miles de habitantes. Las que habitualmente consideramos las primeras civilizaciones de la historia se desarrollaron hace alrededor de 5.000 años en las regiones de Mesopotamia, Egipto, India y China. Y estas civilizaciones antiguas suelen recibir el nombre de civilizaciones fluviales, porque se desarrollaron a la orilla de grandes ríos. El Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, el Nilo en Egipto, el Indo en la civilización india y el río Amarillo en China. La cultura sumeria fue la primera civilización mesopotámica. Alrededor del año 3000 a.C., los sumerios crearon en la zona que conocemos como Baja Mesopotamia un conjunto de ciudades-estado. Unas ciudades cuya economía se basaba en la agricultura, muy desarrollada gracias al regadío, y la más importante de ellas era la ciudad de Uruk. Los sumerios fueron los primeros en utilizar la escritura, en su caso la escritura cuneiforme, y también construyeron grandes e imponentes templos con una forma muy característica que llamamos zigurat. En cuanto al antiguo Egipto, las evidencias arqueológicas indican que su historia comenzó alrededor del sexto milenio antes de Cristo, durante el Neolítico, cuando se asentaron allí los primeros pobladores del Valle del Nilo. Hacia el 4000 a.C. aparecieron en el Alto Egipto los primeros útiles de cobre nativo trabajados en frío. A esta primera época de la historia egipcia, que podemos considerar todavía inmersa en la edad de los metales, la conocemos como periodo predinástico, durante el cual se desarrolló la metalurgia y el comercio con el Oriente y el Mediterráneo. Y hacia el año 3500 a.C. comenzaron a realizarse las primeras obras de canalización de aguas y surge la escritura con jeroglíficos en Abidos. En esta época comenzaron los protoestados, que con el tiempo formarían los reinos del Alto y Bajo Egipto. En cuanto a la India, la transición entre comunidades agrícolas prehistóricas a comunidades urbanas más desarrolladas y más complejas comenzó entre el periodo de la cultura neolítica de Megar y aproximadamente el año 3000 a.C. Este periodo marcó el principio de una sociedad urbana en India conocida como la cultura del Valle del Río Indo, también llamada civilización de Harappa y Mohenjo-Daro. Esta civilización del Valle del Indo colapsó a inicios del segundo milenio antes de Cristo y fue sucedida por la civilización védica de la Edad del Hierro. Y en esa era se compusieron los Vedas, textos seminales del hinduismo, se sentaron las bases de los Janapadas, su equivalente a las monarquías, y de su estratificación basada en castas. La civilización védica tardía se extendió sobre la llanura entre los ríos Indo y Ganges, y también gran parte del subcontinente, y fue testigo del surgimiento de estados mayores conocidos como Mahajanapadas. Y bueno, vayamos ahora a China. Su sociedad agrícola neolítica estaba ya completamente desarrollada entre los años 5000 y 3000 a.C. Y entre el séptimo y sexto milenio a.C. surgen las culturas neolíticas Pelicán y Xishan, precursoras de la cultura de Shanshao. Estas culturas neolíticas fueron surgiendo, colapsándose o fusionándose en el camino hacia una unidad territorial y cultural. La cultura de Longshan surgió a finales del Neolítico.
próxima al curso medio y bajo del río Amarillo. Durante el tercer milenio a.C., la agricultura intensiva supera la extensión de los ríos Amarillo y Shanxi, y su población crece exponencialmente, y hay registros que dan cuenta de mayor complejidad social, llegando a formar sociedades jerarquizadas con intercambio de bienes de prestigio y también guerras con las regiones cercanas. La cultura china, según su mitología, es fundada por 3 emperadores originarios: Fuxi, Shennong y el emperador amarillo Huan, siendo este último considerado como el verdadero creador de la cultura que perduró. Sin embargo, no existen registros históricos que demuestren la existencia real de estas personalidades, habiendo sido solamente transmitidos oralmente de generación en generación. La aparición de la escritura en China hace 3500 años ha permitido el desarrollo de una tradición historiográfica muy precisa que ofrece una narración continua desde las primeras dinastías. Como veis, la aparición de las grandes culturas de la antigüedad ocurre en plena prehistoria, y muchos de sus rasgos aparecen antes de la aparición de la escritura, durante su protohistoria. Y nada, si queréis conocer en detalle los orígenes de estas culturas a través de la arqueología, no os podéis perder los contenidos que estamos preparando para este canal. Y si te interesa seguir indagando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos. Así que no olvides suscribirte y darle a la campanita para así también recibir notificaciones. Ah, y síguenos en las redes sociales de la Fundación Palar y mira siempre en nuestra web, porque allí siempre hay noticias. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.